Antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, quiero hacer saber que en el programa que viene a continuación de este, Nada está dicho, estará presente la renunciante primera ministra Mirta Vázquez, que será entrevistada en Nada está dicho por su conductor Jaime Chincha. De manera que entrevista a Mirta Vázquez en el programa que viene directamente a continuación de este. Nos vamos a las inmediaciones del hotel en que se aloja la selección peruana de fútbol, que mañana debe enfrentar al Ecuador. Se está llevando a cabo lo que se ha dado en llamar un banderazo, y ahí está también nuestro compañero Edgardo Reto. Edgardo, buenas noches, y cuéntanos por favor qué es lo que se está sintiendo en estos momentos ahí. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, directo en directo. Efectivamente, los hinchas de la selección peruana se encuentran en los exteriores del Hotel Hilton para alentar a nuestros jugadores que mañana se enfrentan a Ecuador en el Estadio Nacional rumbo a las eliminatorias de Qatar 2022. Hace instantes, hace unos minutos, Fernando, acaba de salir, todos los jugadores acaban de salir hasta el ingreso de este hotel para poder alentar a la selección, para poder saludar a sus hinchas que están acá desde las 6 de la tarde. Hemos visto, por ejemplo, en primer lugar a Gianluca Lapadula, que salió para poder saludar a los hinchas, pese a que en la mañana él no fue considerado en los entrenamientos para el partido de mañana con Ecuador. Ya ha salido en estos momentos Gianluca Lapadula, también que está acompañando a la selección en esta concentración. Hemos visto a Pedro Galese, a Luis Advíncula, a Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, André Carrillo, Christopher González y también a Santiago Ormeño, y obviamente pues a Gianluca Lapadula, y también aparte del equipo técnico y al profesor Ricardo Gareca. Ellos fueron acompañados por miembros de la Policía Nacional hasta el hall del hotel y pues salieron a saludar a todos los hinchas peruanos. Aquí hay jóvenes, niños, familias enteras que han venido para alentar a la selección. Hola, ¿desde dónde vienes? Hola, ¿qué tal? ¿De Los Olivos? ¿Cuál es tu score para mañana? No hay score, es ganar. A ganar. A ganar, como sea. ¿Qué mensaje le darías a los chicos en ese momento? Siempre con cabeza fría, siempre pensando y se logra todo, mami. Todo se logra. Ok, muchas gracias. Ya la Policía Nacional, Fernando, les está indicando a los hinchas que tienen que retirarse de la Avenida La Paz en los exteriores del Hotel Hilton, porque a las 9 de la noche, de acuerdo a lo programado, es que los seleccionados tienen que descansar ya, y pues tienen que ya mantenerse ese ambiente de tranquilidad y evitar esta bulla, pues no, porque los hinchas obviamente están acá con mucha algarabía y ya se les está indicando que se retiren de los exteriores del Hotel Hilton. Bien, los seleccionados tuvieron ese gesto de saludar a sus hinchas, que obviamente están muy emocionados y con mucha expectativa para el partido de mañana frente a Ecuador. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Edgardo Reto, por permitirnos sentir un poco del ambiente de optimismo que se respira en esa especie de manifestación de respaldo a nuestra selección, que, repito, mañana juega un partido decisivo contra Ecuador. Vamos a recibir ahora al doctor Percy Minaya, quien es un epidemiólogo, ha sido viceministro de Salud, y queremos comprender con él cómo debemos interpretar la evolución de las cifras de infectados, de hospitalizaciones y de fallecimientos que se vienen registrando en Lima y en las regiones en los últimos días. Doctor Minaya, buenas noches y bienvenido a Las Cosas como Son. Buenas noches, don Fernando. Sí. Lo que nosotros estamos asistiendo en el país, ya lo sabemos bien, es una tercera ola. Hemos tenido un gran número de contagios que ha quintuplicado inclusive el número de casos que se registraron durante la segunda ola. En estos días se está viendo una leve declinación de casos. Eso aparentemente es el momento del pico de la ola y que comienza a decaer. Hay que tener mucho cuidado con la administración, en este caso, de las medidas de orden social, para no generar grandes eventos que permitan un nuevo recrudecimiento de las infecciones. Y con eso me explico, hablo de esta suspensión del toque de queda, que desde mi punto de vista es bueno, siempre que los comercios puedan ayudar a hacer respetar la norma
y las recomendaciones, es decir, distancia social, ambientes ventilados, que mantengan los aforos. Lo mismo pasa con el estadio. Entonces, ese tipo de cosas son claves. Y, sin embargo, hay que saber que en 3 semanas más probablemente nosotros recién estaríamos alcanzando el pico de los fallecimientos asociados a esta tercera ola. Todavía van a tardar algunas semanas antes de que decaigan, y la clave va a ser, por supuesto, mantener la capacidad de respuesta de nuestros servicios de salud y continuar la vacunación, por supuesto. Esta previsión sobre los fallecimientos es por los infectados de ahora que fallecerán dentro de unas semanas. Pero ¿usted cree que hemos llegado al pico del número de los contagios y está bajando ligeramente, tal y como ha sucedido en otros países? Una ola intensa y de muchos contagios, pero en muchos otros países comenzó a bajar rápidamente y descendió bruscamente, ¿no? Lo que en algún momento comentamos con ustedes, don Fernando, y justamente había sucedido en Sudáfrica. Así es. Es que tuvimos un pico vertiginoso de crecimiento de casos y pues una cifra de caída extraordinaria, lo que no significó que no hubieran los muertos que acompañan a una situación de severidad de la transmisión. Muchas personas están en este momento entrando a UCI, otras todavía están por enfermar. ¿Dónde se están concentrando estos casos? Todavía en los adultos mayores, todavía en las personas que no han tenido la capacidad de respuesta inmunitaria apropiada, básicamente por ausencia de una tercera dosis de vacuna, ¿no? Sí. ¿Qué cosas sabemos sobre el ritmo al que avanza la vacunación de niños? El ritmo es, según lo previsto, está todavía en una cifra relativamente modesta. Creo que podría ser más rápida si es que pudiéramos tener otras estrategias que vinculen no solamente al esfuerzo del sector salud, que está haciendo un buen esfuerzo, sino también al del propio Ministerio de Educación, organizando a las personas que seguro ya comenzaron a matricularse, a las asociaciones de padres de familia, a los grupos que tienen que recibir la vacuna. Y sobre todo que tengamos estrategias que en cada lugar sean diferenciadas, porque una cosa es la ciudad donde uno puede concentrar a los niños y vacunarlos rápidamente, y otras son los poblados menores y rurales que necesitan otro tipo de estrategia. ¿Cuáles son esas otras estrategias que cree usted que se pueden aplicar? Por ejemplo, la misma vacunación en colegios, en grupos más pequeños, ¿no? Los niños siempre saben dónde han estudiado, dónde van a estudiar, las visitas casa por casa en los lugares más alejados, las convocatorias junto con los padres de familia en las zonas rurales, todo aquello que permita que la organización popular, la comunidad, contribuya en este trabajo, sobre todo porque aquí hay que hacer además un tema de convencimiento, no solamente es organización, sino también convencimiento en algunos grupos que necesitan una mayor explicación para poder acudir a la vacuna. En el Perú, en las encuestas que se procesaron respecto a esto, nos daban que solamente un 7% de la población manifestaba que no vacunaría o que postergaría la vacunación de sus niños. Entonces tenemos cifras altas realmente, y con ese nivel de aceptación podemos ensayar una serie de estrategias que permitan ir más rápido de lo que estamos yendo inclusive. ¿Y qué le parece a usted las obligaciones que se han impuesto para los mayores de 50 años de tener todas las vacunas para poder acceder a lugares cerrados? Allí esto se está utilizando como un elemento de presión, de incentivo, porque ese es precisamente el grupo en donde nosotros tenemos la mayor tasa de severidad, de complicaciones, de fallecimientos. Las cifras no han dejado de ser similares a la segunda o primera ola, es decir, 10% de todos los que se están enfermando finalmente están falleciendo. La tasa de letalidad aproximadamente está en 9.8%. Y casi el mayor grupo está sucediendo en mayores de 50 años. Normalmente son las personas que tendemos a tener condiciones crónicas, aparte de nuestra inmunidad debilitada, probablemente por la edad, pero tenemos condiciones crónicas, a veces no estamos enterados de ellos o lo tenemos mal controlado y es lo que nos pone en mayor riesgo, ¿no? Somos más vulnerables en ese nivel. Entonces, esa situación continúa replicándose como un karma, digamos, en el primero, segunda, tercera ola, y es el punto en donde hay que
hacer más esfuerzo de intensificar la vacunación y proteger a estas personas. ¿Y qué sabemos sobre la tasa de letalidad entre niños? ¿Es la misma que se ha registrado con las olas anteriores? Ha incrementado ligeramente el número absoluto, inclusive. A la fecha más o menos se tenía un registro de aproximadamente 500 niños fallecidos y proyectándose que hacia el final de la tercera ola habrían unos 1.200 fallecidos. Esta cifra no es una que hubiéramos visto antes, implica también que hay algunos casos complicados con cierta severidad que están siendo utilizados camas UCI en diferentes hospitales. Entonces hay un incremento también, pero eso no es tanto que ha cambiado el comportamiento del virus y ahora ataca más a niños, sino es que es más transmisible y enferma o contagia a más personas. Usted sabe que, porque ha tenido además cargos directivos importantes en los centros de investigación de salud pública, que hay diferencias considerables entre las regiones. Hay algunas que tienen tasas de infección y de muertos muy superior a la de otras. Estoy excluyendo a Lima en este caso, porque Lima ya lo conocemos. ¿A qué se debe eso? ¿Son razones climáticas, geográficas, o son razones que tienen que ver con el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades en unos y otros casos? Tiene que ver en realidad con el comportamiento de las personas. Algo influye el ambiente, el clima, digamos. Cuando es más frío tenemos más riesgo porque nuestras mucosas admiten y se lesionan y admiten más fácilmente al virus. Pero hay una situación acá, don Fernando, que hay que señalar claramente. Los lugares donde van a ocurrir más muertos son en aquellos donde no tenemos la adecuada capacidad de respuesta desde el sistema de salud, lugares que tienen pocos profesionales de salud, pocos médicos, poco equipamiento de unidades de cuidados intensivos y que en general les cuesta mucho poder responder cuando tenemos un gran conglomerado de casos acudiendo a los servicios de salud. Esa es la principal dificultad. En otros lugares, si nosotros comparáramos lo que viene ocurriendo en Chile, en Ecuador, en el mismo Perú, en provincias que son muy semejantes en términos de clima o de densidad poblacional, vamos a encontrar que la letalidad es menor y probablemente porque en algunos de esos lugares tienen mejor sistema de salud, mejor respuesta. Claro. Doctor Está asociado a esa la mortalidad. Una última pregunta, por favor. ¿Qué repercusiones puede tener sobre nuestro sistema sanitario la crisis política? Se habla, además, usted lo sabe, de la eventualidad de que el ministro de Salud sea primer ministro y ha salido la señora Mirta Vázquez. ¿Quién firma los contratos? ¿Quién paga y compra las vacunas? ¿Cuánto toma poner en orden toda la maquinaria del Estado cuando hay cambios inesperados y bruscos como estos? En este caso, la figura del ministro es crucial en tanto es el que dirige la política, el que ordena, el que le pone la fuerza, digamos. Pero la figura del doctor Ceballos ha sido una figura importante en el proceso de mantener los equipos, en darle estabilidad a la respuesta. Y creo que eso, en el eventual caso que él fuera el premier, se va a mantener. Tiene una gran responsabilidad, pero también yo le atribuyo una buena capacidad de reacción de orden político. Y sin embargo, los equipos que se han mantenido desde hace un par de años atrás, inclusive algunos un poco antes, son los que tejen la respuesta. Y estoy seguro que será el próximo ministro, una persona del propio equipo del doctor Ceballos y que probablemente va a continuar la misma lógica política. Tiene desafíos. Ojalá que tenga razón usted. Pero no creo que esto vaya a trastabillar en términos y que nuestra concretos la política vacunación no va a sanitaria, que la trastabillar vacunación no se vean perjudicadas por los desastres que estamos viendo en el campo político. Muchas gracias, Percy Minaya, por su colaboración. Que tenga buenas noches. Me toca recibir a Jaime Chincha, que nos va a hacer un adelanto de lo que trae Nada Está Dicho. Jaime, buenas noches. Fernando, en minutos conversamos con la renunciante presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en exclusiva. Y luego una mesa de análisis con Rosa María Palacios y Fernando Tuesta. En instantes. Bueno, quedamos entonces conectados a RPP para ver Nada Está Dicho y las declaraciones que haga en tu programa la primera ministra renunciante, Mirta Vázquez. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos por su sintonía. Que tengan una buena noche. Nos vemos mañana a las 8 a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.